Recordándoles que la clase está siendo grabada y posteriormente se subirá a YouTube. El día de hoy vamos a resolver estos dos ejercicios de leyes de Newton, corresponden al capítulo número 4 de su libro de texto. Y vamos a trabajar primero el 423. Dice así: las cajas A y B se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción, tal como se muestra en la figura 423. La caja A tiene una masa de 20 kilogramos. La caja B tiene una masa de 5 kilogramos. Sobre la caja A se ejerce una fuerza horizontal de 100 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que la caja A ejerce sobre la caja B? Bien, este problema es corto, pero pues hay que saber analizarlo. Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a ver, problema 423. Tomamos los datos, la masa de la caja, perdón. Tomamos los datos. La masa de la caja A, que es 20 kilogramos. Y la caja B, que es de 5 kilogramos. 20.0, bueno. Ok, entonces, y se ejerce, aparece una fuerza horizontal de 100 newtons. Solo vamos a colocar la magnitud, no le vamos a colocar dirección porque la dirección se la colocamos cuando realizamos el diagrama de cuerpo libre. Bien, importante es que dice acá que la superficie horizontal no tiene fricción. Digamos, veámoslo de la siguiente manera. Si la superficie no tiene fricción, usted prácticamente con cualquier fuerza que le aplique a estas cajas, va a producir que estas se deslicen, ¿sí? Porque en X, como no hay fricción, en este caso en X, las únicas fuerzas que existen, la única fuerza que existe, diríamos, es la fuerza de 100 newtons. De ahí existirá una fuerza entre las dos cajas, pero inicialmente solo existe la fuerza de 100 newtons. Podría valer 50, podría valer 1 newton y sería capaz de mover las cajas. Esto porque no hay fricción. Bien. Entonces está preguntando la magnitud de la fuerza que ejerce la caja A sobre la caja B. Bueno, podemos tratar de hacer el diagrama de cuerpo libre para la caja B y ver qué obtenemos de ahí. Recuerden, representamos la caja como un punto y dibujamos las fuerzas que aparecen sobre la caja. Bueno, existirá la fuerza normal a la caja B, el peso de la caja B, la fuerza que ejerce la caja A sobre la caja B, que sería como están en contacto, ¿verdad? Sería la fuerza normal, ¿sí? La fuerza que ejerce la caja A sobre la caja B sería la fuerza normal, sería la normal. Y entonces, bueno, si
si usted viniera y planteara las ecuaciones, diría entonces que la fuerza que aplica la caja A sobre la caja B es igual a la masa de la caja B por la aceleración en X. Aquí hay un detalle. Usted se va a encontrar con este detalle cuando intentara resolver este problema de esta manera. El detalle aquí es que usted desconoce cuánto vale la aceleración. Desconoce cuánto vale la aceleración. Volvamos al ejercicio. Los únicos datos que tenemos son de las masas y la fuerza de los 100 newtons. Usted se puede ver tentado y decir, bueno, que esta fuerza de 100 newtons es la misma fuerza que va a percibir la caja B, y entonces su problema se resuelve y usted dice que esta fuerza vale 100 newtons. Error. No es así. Ok, ¿por qué no es así? Porque esa fuerza no está siendo aplicada directamente sobre la caja B. ¿Sí? Recuerden que el diagrama de cuerpo libre toma las fuerzas que se aplican directamente sobre el cuerpo. En este caso, entonces, esa fuerza no vale 100 newtons. De manera que para determinar esta fuerza se hace necesario conocer la aceleración. Ok, está bien, conocer la aceleración. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, volvemos a este detalle. La superficie no tiene fricción. Si en esta superficie sin fricción yo empiezo a empujar las dos cajas se van a mover juntas a lo largo de todo el eje horizontal. ¿Qué quiere decir? Que las dos cajas van a tener la misma aceleración. Es decir, ambas cajas se mueven como si fuera una sola caja. Ok. Entonces yo puedo analizar también las dos cajas como un solo sistema. Lo voy a hacer por aparte. Diríamos caja, o mejor dicho, cajas A y B. La representamos por un punto más gordo porque son dos. Tenemos el peso del sistema. Tenemos la normal del sistema. Y tenemos la fuerza de 100 newtons. Noten que aquí ya coloqué la dirección. Yo estoy diciendo que esta fuerza de 100 newtons apunta hacia la derecha. Y aquí se sigue cumpliendo, ¿verdad? La segunda ley de Newton. Como no hay fricción y usted aplicó esta fuerza, los objetos se mueven. Entonces, este sistema está en movimiento por esa fuerza que usted aplica y estará en movimiento acelerado. Entonces, de nuevo, la suma de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración, solo que hago la aclaratoria, es la masa del sistema. Entonces, ¿qué fuerzas existen en el eje horizontal? Bueno, en el eje horizontal únicamente existe la fuerza que se está aplicando, la externa. Esto es igual a la masa del sistema por la aceleración en X. De manera que la aceleración del sistema será la fuerza aplicada
dividido entre la masa. Esto será entonces 100 newtons dividido. Teníamos que una es de 20 y la otra es de 5, entonces 100 entre 25. Esto nos dará 100 entre 25 nos da a 4 metros sobre segundo cuadrado. 4 metros sobre segundo cuadrado. Esa será entonces la aceleración del sistema. ¿Sí? Ambas cajas tendrán la misma aceleración. Y entonces aquí ya podemos resolver la pregunta. ¿Cuánto vale la fuerza que le aplica la caja A a la caja B? Bueno, veamos. La fuerza que A aplica sobre B será, bueno, será la masa de la caja B, que es de 5 kilogramos, por la aceleración, que es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. De manera que la fuerza que la caja A aplica sobre la caja B es de 20 newtons. Es de 20 newtons. Ok. ¿Por qué 20? Ok, bueno. O sea, mejor dicho, es ese 20 newtons. Es ese 20 newtons. ¿Ese resultado tiene sentido? Ok, bueno, pensemos. Al sistema se le están aplicando 100 newtons. ¿Sí? Entonces, todo el sistema de las dos cajas está viendo los 100 newtons. Para que el sistema, ok, lo otro, partimos de lo otro es que el sistema es un solo cuerpo, por lo tanto es una sola aceleración. Está bien, los dos bloques deberán tener entonces la misma aceleración. Pero, como el bloque B tiene menor masa que el bloque A, para que ambos bloques tengan la misma aceleración, yo necesito aplicar menos fuerza en B que en el bloque A, en la caja A. ¿Por qué? Bueno, porque la caja B tiene menor masa. ¿Qué significa? Tiene menor inercia. Entonces necesita una menor fuerza para obtener la misma aceleración. Y es por ello que la caja B no observa la misma fuerza que la caja A. Este sería entonces el problema número 23. ¿Hay alguna pregunta? Sí, disculpe. Licenciado, Sí, de uno a la vez. Pregunta ella primero. gracias. Oh, ok. Mi pregunta era por qué no realizó los cálculos de manera vectorial. ¿Cómo no? Si se hizo de manera vectorial. O sea, con las componentes y todo eso. ¿Cómo no? Si se hizo así, mire. Cuando planteé la segunda ley de Newton. Claro, cuando planteé la segunda ley de Newton, no la planteé, digamos, vamos a ponerlo. Cuando planteé la segunda ley de Newton, no la planteé de esta manera, ¿verdad? No la planteé de esa manera, sino que ya dividí en sus componentes. Planteé únicamente la suma de fuerzas para el eje X. No planteé la suma de fuerzas para el eje Y. En este caso no la planteé porque no es necesario. Pero, como se observa en el diagrama de cuerpo libre,
ya todos los vectores fuerzas están descompuestos en sus componentes X y Y. Bueno, dio la casualidad que en este ejercicio todas las fuerzas que hay tienen ángulo, en este caso los 100 newtons van con ángulo 0. O sea, la componente X es 100 y la componente Y vale 0. La normal y el peso tienen únicamente componente Y. Y la fuerza que ejerce la caja A sobre la caja B también es únicamente en X, es decir, con ángulo 0. Por eso no se observa ninguna descomposición de la fuerza en sus componentes. Pero está implícito, digamos. Como el ángulo es 0, Ah, sí, como el ángulo es 0, entonces solo hay componente X y no hay componente Y. Y no entonces coloquen. será más que todo, Ajá. disculpe, cuando los vectores están sobre los ejes. Correcto, si el vector está sobre el eje, no hay necesidad no hay necesidad, o al menos que el ejercicio lo requiera, como si vamos a hacer uno dentro de poco. A menos que el ejercicio lo requiera, pues no es necesario. Ok, entendido, gracias. A la orden, no hay problema. En los ejercicios donde hay fricción, es necesario, cuando hay fricción, es necesario, lo más usual es aplicarla, ya sea la primera o segunda ley de Newton. Vamos a asumir que es la primera, tanto en X como en Y, en los ejercicios donde hay fricción. En este caso no fue necesaria la suma de fuerzas en Y, más que todo porque la pregunta no involucró las fuerzas en Y, solamente las fuerzas en X. Okay. Bueno, la otra pregunta que iba a hacer el compañero. No, solo quería preguntar si la fuerza requerida, la fuerza que ejerce la caja A en la B, si tenía algo que ver la proporcionalidad eh, que tenía el tamaño entre la caja y la fuerza necesaria para moverla. Correcto. Hay una relación, sí, porque tenemos la condicionante de que ambas deben tener la misma aceleración. Ambas deben tener la misma aceleración. Entonces, digamos que de alguna manera, esa fuerza de 100 se tiene que repartir entre las dos cajas, de manera que se produzca la misma aceleración en ambas. Aquí lo que va a pasar, digamos, si analizáramos la caja A, que lo podemos hacer, ¿qué fuerza va a estar viendo la caja? Vamos a ponerla aquí. ¿Qué fuerzas va a estar viendo la caja A? Bueno, la normal y el peso, ¿verdad? Esas sobre el eje Y. Las dibujamos porque están, no porque las necesitemos. Tenemos la fuerza de 100 newtons que la caja A la está experimentando. Pero aparte de la fuerza de 100 newtons, la caja A está experimentando la fuerza de reacción, ¿verdad? Una resistencia. La fuerza que B le ejerce a A. Recordando que la fuerza que B le ejerce a A es la misma fuerza que A le ejerce a B. Y como podrán ver en los diagramas, tanto aquí como aquí, tienen direcciones opuestas. La fuerza que A le ejerce a B es hacia la derecha. Entonces la fuerza de reacción que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A deberá ir hacia la izquierda, pero deberán tener igual magnitud. Entonces sí,
está esa relación de proporcionalidad que usted menciona. En la caja A, digamos que va a estar viendo una fuerza neta hacia la derecha que será igual, es decir, la suma de fuerzas, la suma de fuerzas en X para la caja A será igual a los 100 newtons menos la fuerza que ejerce B sobre A, que ya sabemos que es de 20 newtons. Entonces la caja A solo mira 80 newtons para ella. ¿Y dónde están los otros 20 newtons? Bueno, son los que miran la caja, son los que está viendo la caja B. ¿Por qué la caja B mira menos newtons? Bueno, porque es más ligera, tiene menos inercia. ¿Por qué la caja A mira más newtons? Bueno, porque tiene más inercia, tiene mayor masa. Y por lo tanto necesita tener aplicada una mayor fuerza para tener la misma aceleración que la caja B. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, Lick, muchísimas gracias. Ah, perfecto. Pero digamos, Lick, que Ujú, en vez de ser la grande que esté primero, sino que sea la caja pequeña, ujú. ya sería diferente la cuestión. No. Sería Lo mismo. lo mismo. Ah, Sería lo ok. mismo porque la caja B siempre va a ocupar menor fuerza para tener los mismos 4 metros por segundo cuadrado de aceleración, aunque esté antes, aunque estuviera antes que la Ok. caja A. Hmm, Son muy buenas preguntas. Hmm, Vamos a ver. Bien, vamos a mover esto. Yo creo que me sale mejor hacer uno nuevo. Solo permítanme, vamos a conectar la computadora. Bien, vamos a resolver ahora el problema 424. Es un problema corto. Un problema corto dice así. La fuerza normal hacia arriba que el piso de un elevador ejerce sobre un pasajero que pesa 650 newtons es de 620 newtons. ¿Cuáles son las fuerzas de reacción a estas dos fuerzas? ¿El pasajero está acelerando? Si es así, ¿cuáles son la dirección y la magnitud de la aceleración? Bien, entonces, bueno, tenemos un problema, es de 2 puntitos, por lo tanto, no es tan sencillo. Entonces, lo primero que vamos a notar es lo siguiente. Bueno, necesitamos tomar los datos. Y ya con los datos vamos a necesitar dibujar el diagrama de cuerpo libre. 4.24. Para que se hagan una idea, es una persona que está, que está en un elevador. Pero pesa en newtons.
Sí, el peso es una fuerza, entonces está en newtons. La masa, pues, deberá estar en kilogramos. Pero cuando hablamos de peso, estamos hablando de una fuerza y sí, la vamos a medir en newtons. Ok. Entonces, bien, vean ustedes. El peso de la persona es 650 newtons. El acelerador, perdón, el ascensor, el elevador, mejor dicho, está ejerciendo una fuerza de 620. Esa fuerza la ejerce el elevador a la persona porque están en contacto, es decir, esos 620 que nos están dando ahí es la fuerza normal. Es la fuerza normal. Entonces, preguntan, el inciso A pregunta cuáles son las fuerzas de reacción a estas dos fuerzas. Bueno, ok, vamos a ver, esta es de 620 newtons, esta es de 650 newtons. Noten que el peso es la fuerza que el pasajero ejerce sobre el ascensor. Entonces, la fuerza de reacción será también de la reacción al peso, también será de 650 newtons, pero vean ustedes que va en dirección opuesta. El elevador que ejerce 620 newtons sobre el pasajero, su fuerza de reacción es hacia abajo y es igual a 620 newtons, pero ustedes se fijan, la dirección es opuesta. Esto sería entonces la primera parte. ¿Cuáles son las fuerzas de reacción? Bueno, son esas. Acuérdense, los 620, es decir, la normal, no es la pareja acción-reacción del peso. Es importante, para eso es este ejercicio, para notar que la fuerza normal no es la reacción del peso. En realidad es una fuerza que ejerce la superficie sobre nosotros que nos apoyamos en ella. Entonces, como es una fuerza que ejerce la superficie sobre uno, significa que uno ejerce esa misma fuerza sobre la superficie en dirección opuesta. Así como el peso sí lo ejercemos nosotros sobre la superficie. De manera que existe la reacción al peso, que sería la fuerza sería esta fuerza ejercida por la superficie sobre nosotros, que tiene la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Bien, esa sería la fuerza de reacción. Luego preguntan, ¿el pasajero está acelerando? Ok, para saber si el pasajero está acelerando, usted debe dibujar su diagrama de cuerpo libre. Ya habíamos dicho, el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso y tenemos la normal. El enunciado no menciona otras fuerzas. Como el enunciado no menciona otras fuerzas, asumimos que no hay otras fuerzas. De manera que únicamente tenemos fuerzas sobre el eje Y. No nos interesará entonces hacer la suma de fuerzas en el eje X porque las componentes de estas fuerzas en X son 0. De manera que solo nos interesa conocer la suma de fuerzas en el eje Y. ¿A qué es igual la suma de fuerzas en el eje Y? Bueno, la normal que apunta hacia arriba
el peso que apunta hacia abajo van restadas porque son direcciones opuestas. Y entonces la suma de fuerzas será 620 menos 650. Entonces la suma de fuerzas en Y es igual a negativo 30 newtons. Ok. Esto sería la fuerza neta. Quiere decir que la fuerza neta va hacia abajo, en la misma dirección del peso. Aquí yo les pregunto, jóvenes, si la suma de fuerzas no es igual a 0, ¿qué ley de Newton tenemos? Porque este negativo 30 lo tiene que igualar a algo. Si es primera ley de Newton, lo iguala a 0. Segunda. Si es segunda ley de Newton, correcto, es igual a masa por aceleración. Como la suma de fuerzas no fue 0, esto es distinto de 0, entonces estamos ante la segunda ley de Newton y la suma de fuerzas en Y, que es menos 30 newtons, debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Esto entonces deberá ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ok, eso significa entonces que hay aceleración y que es diferente de 0. De manera que la respuesta a este inciso es, ¿el pasajero está acelerando? Sí, el pasajero está acelerando. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas fue distinta de 0. Ok, bueno, entonces ya sabemos que está acelerando. ¿Cuál es la dirección y la magnitud de dicha aceleración? Bueno, calculémoslo. Tenemos entonces que la masa negativo 30 es igual a la masa por la aceleración. Ok. La aceleración entonces será igual a negativo 30 dividido la masa del pasajero. ¿Cuál es la masa del pasajero? No la conocemos. Ok, bueno. No la conocemos. La masa no es un dato. Pero conocemos el peso. Entonces, el pasajero pesa 650 newtons. El peso es igual a la masa por la gravedad. De manera que la masa es igual al peso dividido entre la gravedad. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y deberá ser igual al peso dividido entre la gravedad por la aceleración en Y. Decidí no colocar el negativo 30 y colocar la suma de las fuerzas, ¿sí? Solo para que no haya confusión, esta sumatoria de fuerzas en Y sigue siendo el negativo 30. No hay problema. Entonces, aquí sí se puede ver que la aceleración en Y será la gravedad multiplicado por la suma de fuerzas en Y dividido entre el peso. Esto es 9.8 por negativo 30 dividido entre 650. Todas las unidades son del sistema internacional y por lo tanto yo no tendré problemas de ningún tipo con unidades. Entonces 9.8 por negativo 30 dividido entre 650. Esto nos da que la aceleración en el eje Y es igual a menos 0.45 metros sobre segundo al cuadrado. De aquí entonces yo concluyo dos cosas, que la magnitud de la aceleración es igual a 0.45 metros sobre segundo cuadrado en la misma dirección del peso, es decir, hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es negativo. Recuerden, la aceleración tiene
la misma dirección que la fuerza neta. El objeto se mueve en la misma dirección que la fuerza neta también. Entonces, si la fuerza neta me da un valor negativo en el eje Y, si la suma de las fuerzas en Y, es decir, si la fuerza neta en Y me da negativo, implica que mi objeto va hacia abajo. Y por lo tanto, mi aceleración debe ser hacia abajo. Eso se podía ver desde que el peso es mayor que la fuerza normal. Si la fuerza normal es mayor que el peso, entonces el objeto va para arriba en el elevador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que todo claro. Me alegro mucho. Bueno, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy.